volver a la arena política, el fundador y representante jurídico de Democracia Viva, Daniel Andrade, rompió el silencio sobre el caso Convenios. Ante esto, la oposición ha reiterado la petición de renuncia para el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, por una deficiente gestión y también por tener una directa vinculación con Revolución Democrática. Vamos a profundizar más con estos temas. Nos acompaña Luciano Cruzcoque, senador de Evópoli, a esta hora de la mañana. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Ay, no se escucha. Lo tiene muteado, senador. A ver si... A ver. Ahí está, Carla, perdone. Sí. Muchas gracias por la invitación. Disculpe. Ya. A ver, vamos primero que todas las reacciones o lo que les ha generado a ustedes como oposición el ver estas declaraciones de Daniel Andrade, que la semana pasada al terminar rompió el silencio y apuntaba directamente al gobierno. Dice que a su fundación lo llamaron desde el gobierno, que no fue él el que pidió este convenio. Mire, a mí lo que me llama la atención, primero es, evidentemente acá hay un problema en general con el asunto de transferencia y ya podemos abordarlo posteriormente, pero es la oportunidad de las declaraciones de Daniel Andrade. ¿Por qué sale ahora a declarar justamente en momentos en donde ha habido una crítica muy específica, ¿verdad? Una pugna al interior del gobierno entre un poco las dos almas de esta coalición, ¿verdad? Entre RD particularmente, que es el mundo del Frente Amplio, y el Partido Socialista. Daniel Andrade, que era pareja de la diputada de RD y que era amigo, además, correligionario de Cristian Contreras, que era Ceremi, que debía transferir los recursos, dice que en realidad es el Ministerio de Vivienda, que está a cargo de un socialista, ¿verdad? El que sería responsable de haber ofrecido eventualmente estos recursos. Entonces, claro, en las pugnas internas que han habido, donde se ha visto que el Partido Socialista, con bastante razón, creo yo, ha manifestado un malestar respecto de cómo se ha obrado en este caso por parte de un partido que dirige otro ministro, que es el ministro Jackson, la verdad que salga a culpar hoy día al Ministerio de Vivienda instala también la duda de por qué lo hacen en esta oportunidad y si no se están cociendo habas que nosotros no conocemos al interior también del gobierno, porque la verdad que si esto estaba en fiscalía y se está investigando, no veo por qué tendría que salir en horario de matinal el señor Andrade a declarar algo precisamente para traspasar la pelota básicamente a un ministerio que eventualmente está en pugna con RD o con la gente del Frente Amplio. Entonces me parece que acá hay algo que probablemente nosotros desconocemos, pero que sin duda que de lo que el gobierno tiene que hacerse cargo. ¿Cómo tiene que hacerse cargo el gobierno? Yo ya perdí la cuenta, senador, cuántas veces desde la oposición se ha pedido la salida de Giorgio Jackson. Que hay dos cosas. Primero, sí, ¿por qué tendría que salir allá, él? Y lo segundo, si no salida... sienten que lo han afirmado, más que sacarlo del cargo, porque ya cuántas veces lo han ratificado al ministro de Desarrollo Social. Sí, pero a ver, en algún minuto, obviamente que hay aristas, acá la arista penal la lleva la Fiscalía, sin duda, la arista administrativa del Contralor, y se tendrán que hacer todas valer todas las responsabilidades administrativas y penales en el caso de que las haya, ¿verdad? Pero las responsabilidades políticas con la salida de dos subsecretarias y unos cuantos serenes no se solucionan si estamos hablando, y eso que todavía no entramos a las transferencias que eventualmente se han hecho desde la región metropolitana. Entonces, eventualmente el gobierno, que hoy día está tramitando asuntos relevantes y está buscando también llegar a acuerdos importantes, tanto al interior de su coalición, yo quiero ser en eso también enfático, como con la oposición. Obviamente que este caso tiene detenido el gobierno y está prácticamente paralizado por un asunto que realmente, si es que no se hacen valer estas mismas responsabilidades, que usted me dice, claro, le han pedido la salida al ministro Jackson, pero si el gobierno hace como si esto no existiera y está esperando pasar agosto, como se señalaba ayer, para que vengan los panamericanos y para que venga la conmemoración del 11 de septiembre y esto quede prácticamente tapado con tierra, la verdad que va a mantener al gobierno en un estado de parálisis, que es lo que parece estar sucediendo ahora. Ya, pero perdón, que salga Giorgio Jackson, ¿es lo que destraba en el fondo las conversaciones entre su sector y el gobierno? Porque también en el gobierno ven que hay una disposición un poco distinta, por ejemplo en su partido, que es la UDI. La UDI ha sido radical y ha sido explícita, en decir que mientras no salga el ministro, ellos no van a hablar de temas bien relevantes que están sobre la mesa, están las pensiones, están el pacto fiscal.
Desde el gobierno y desde el oficialismo dicen que ven mejor voluntad en otros sectores de la derecha, nombran a Evópoli, nombran a RN. ¿Ustedes van a conversar con el gobierno aunque Giorgio Jackson siga en su cargo, o para ustedes lo que destraba realmente el trabajo con el gobierno es la salida del ministro de Desarrollo Social? No, es que, Carla, yo no quiero personalizarlo necesariamente en Jackson, pero Ya, es sin que la duda UDI sí lo que, hizo. bueno, pero acá tenemos nosotros, obviamente, que una coalición con la UDI, pero no pensamos exactamente Ya. igual. Nosotros estamos sentados en la mesa hoy día, ¿verdad? Estamos sentados en la mesa de pensiones, pero creemos que la mesa razonable y la que corresponde, porque basta también de esta cantidad de reuniones que terminan siendo reuniones básicamente para la prensa, es el Congreso Nacional. Y ahí la verdad es que nosotros queremos terminar de ver los proyectos, pero el problema es que al interior del mismo gobierno no se allanan a tomar un camino, o en pensiones, o en el pacto fiscal, ni cómo lo van a presentar. El pacto fiscal, han dicho, porque estas son, o la reforma tributaria, pacto fiscal, como la han querido llamar, ¿verdad? Es que se va a dividir en 20 proyectos. Teníamos 4 proyectos en algún momento, ahora son 20 proyectos que van a ir entrando por distintas comisiones eventualmente para que esto eventualmente se apruebe. Hay un problema también de insistencia, ¿verdad? Que la Constitución, para insistir en un proyecto que ha sido rechazado, requiere 2/3 en el Senado y tiene que cumplir con ciertos requisitos. No sabemos cuáles van a ser. No sabemos también en el pacto fiscal para qué se va a gastar la plata. La única claridad que tenemos es que financiar un aumento de la PGU, pero hay un sistema de cuidados que no sabemos en qué consiste y que viene precisamente de la cartera del ministro que hoy día está cuestionado, el ministro Jackson, que se supone que es un sistema de cuidados que va desde el nacimiento hasta la muerte. Tenemos otro asunto que es la sala cuna universal, que no es la sala cuna que estamos viendo nosotros en el Senado, sino aparentemente es la construcción de una cantidad de sala cunas a nivel país que se llama Sala Cunas para Chile, que tampoco tenemos detalles de ese programa. Y por otra parte, la reforma de pensiones, ¿verdad? El gobierno acaba prácticamente de desechar el trabajo que estaba haciendo una mesa técnica que se había convocado para decir que quiere darle urgencia para que esto salga antes del 18 de septiembre. Entonces, medio que el gobierno tampoco termina de ponerse de acuerdo en cómo quiere enfrentar estos debates legislativos y nosotros estamos absolutamente llanos a dar esos debates, no necesariamente aprobar todo aquello que el gobierno quiera, pero estamos evidentemente abiertos en la conversación. Pero claro, hoy día como el gobierno está prácticamente paralizado por este asunto político, cuesta mucho tener conversaciones eventualmente con interlocutores que pueden de acá a poco tiempo no estar, porque es evidente, y está en el ambiente, de que va a haber tarde o temprano y luego un cambio de gabinete. ¿Usted está seguro que va a haber un cambio de gabinete? Porque han dicho en todos los tonos que no, y que esta es una facultad solo del presidente y que en el fondo no estaría por ahora contemplado eso. El propio Giorgio Jackson a fines de la semana pasada dijo que él además no va a renunciar. Bueno, yo tengo la impresión de que en este estado de cosas, en algún minuto también los gobiernos tienen que ser pragmáticos. Lo decía el otro día Francisco Vidal y las personas que componen el socialismo democrático, que son un poco el adulto acá en la habitación, es que los gobiernos cuando no tienen mayoría, ¿verdad? Y cuando requieren también de la anuencia de la oposición y de la concurrencia de la oposición para lograr acuerdos, no pueden buscar el 100%, sino que tienen que abrirse a pactar ajustes, ¿verdad?, que les permitan también hacer avanzar la agenda. Pero el problema que tenemos hoy día es que al parecer la agenda está absolutamente paralizada. La agenda ni más ni menos que del gobierno central. Entonces ahí creo que tenemos un problema y claro, el Congreso está para realizar los debates, está para convocar a las personas que tengan que exponer en cada uno de los proyectos y escucharlas, sin duda, y al gobierno también. Somos colegisladores, pero también el gobierno tiene que poner de su parte para poder destrabar también una agenda que hoy día parece políticamente paralizada, precisamente porque no se resuelven asuntos de carácter político y que tienen también mucho que ver con la dinámica de funcionamiento al interior del Congreso, entre estos dos mundos, estas dos coaliciones, estos anillos, ¿verdad? Como se decía en algún momento, que al parecer no están conversando muy bien entre ellos. Ya, más allá de cómo se va a dar el trámite legislativo y ese diálogo, digamos, hay un diálogo que siempre llama la atención, que tiene que ver con cuánta responsabilidad tiene cada sector político en la crisis que estamos viviendo. Muchos dicen que ahí se trata de jugar al empate, pero también hemos tenido durante este fin de semana algunas declaraciones desde el gobierno que dicen o hacen ver
que la tierra fértil que dio origen a estos convenios de trato directo y con estas características que podrían ser eventualmente corrupción, se habría originado en el gobierno de Sebastián Piñera. Habló, bueno, ya lo voy a preguntar por las palabras del ministro Marcel, que en el fondo le dio todo su respaldo a la directora de la DIPRES, pero además habló el ministro Elizalde, lo tengo aquí, y dice que es evidente que aquí la institucionalidad y la normativa permitió que hubiera un nivel de discrecionalidad excesivo para estos hechos, y dice: la normativa que ha permitido esta brecha de vulnerabilidad es la que tenemos que modificar, y dice, lo digo a propósito de la incoherencia de criticar a la actual directora de la SECPRES. Los casos, la mayoría, son del año 2022 y 2021. La ley de presupuesto que se aplicó el 2022 es la ley del 2022 que se aprobó el 2021, cuando quien gobernaba era Sebastián Piñera y había otra directora de presupuesto. ¿Cómo recoge usted esas palabras? ¿Ustedes como oposición están dispuestos a asumir alguna cuota de responsabilidad para haber llegado al punto en el que estamos? Mire, me parece que el gobierno en esto, y yo lo lamento por las declaraciones de Álvaro, que me parece que ejerció como presidente del Senado y que tuvo un rol precisamente en la conducción del Senado, palabras que la verdad que buscan un empate, pero acá hay dos hechos que son ciertos, ¿verdad? Primero, que doña Javiera Martínez, ¿verdad?, el 22 de agosto, a través de un protocolo de acuerdo entre la DIPRES y el GORE, generó lo que se llamó una nueva estructura de presupuestaria y de flexibilidades con los gobiernos regionales. Ese es un elemento. Y segundo, está también el elemento, la no información que se hace de los traspasos de dineros a fundaciones, que se hace precisamente desde la comisión que tiene que velar por aquello que estaba precisamente en SECPRES, en su momento, que dirigía el ministro Jackson. Es a partir de este tipo de flexibilizaciones que se producen o no se informan, como dijo el ministro Montes, traspasos a fundaciones que antes se levantaban las alarmas inmediatamente. Entonces, claro, en busca de darle tal vez más autonomía a los gobiernos regionales, ¿verdad? Acá lo que se hizo fue flexibilizar cualquier forma de traspaso. Todo esto fue entre junio y agosto del año pasado, Carla. Entonces, tratar de achacarle responsabilidades al gobierno anterior, ¿verdad? La verdad que eso se hubiera sabido con bastante rapidez, porque eso se levantan efectivamente las alarmas, pero cuando se dividen eventualmente los traspasos para no pasar por el filtro de Contraloría, cuando resulta que de pronto empiezan a haber cambios jurídicos en los estatutos de distintas fundaciones que están todas relacionadas con un mismo sector político, ¿verdad? Y se realizan desde un mismo gobierno traspasos a fundaciones con las cuales se tienen vínculos de distinto tipo. La verdad que culpar al gobierno anterior no tiene mucho sentido, se entiende desde el punto de vista político, pero de verdad que yo creo que acá las fechas están bastante claras y me parece que jugar empate no resulta. Yo entiendo también que Álvaro busca también que en algún minuto nosotros podamos solucionarlo en términos normativos, está muy bien, pero el gobierno tiene también que hacer valer que acá no solamente hay responsabilidades políticas, sino que hay errores de todo tipo, que en algún momento tienen que destrabarse para poder continuar con la agenda. Déjeme, por favor, interrumpirlo, a ver si nos puede esperar, porque tenemos información relevante en torno a este llamado caso convenios, pero particularmente con una arista en el Biobío. Se filtró